Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de la ciencia con tapas que organiza el Instituto de Biología Molecular y Celular como una iniciativa para acercar la ciencia a la sociedad y que cuenta con la colaboración del FNAC, que nos presta este maravilloso sitio para que podamos traer, como digo, conceptos y avances científicos e intentar divulgarlos y comunicarlos a la sociedad. Esta es una iniciativa que surgió hace unos años como un intento del Instituto de Biología Molecular y Celular de llevar al público en general, como digo, los avances científicos, de hacerles copartícipes de lo que hacemos en los laboratorios, de lo que los científicos hacemos. Empezamos con distintos temas, hemos tratado el tema del cáncer, de la medicina deportiva, de la gastronomía molecular, y hoy nos toca también un tema muy interesante que consideramos que puede ser relevante por lo mediático que es, por la controversia que en su momento que está generando y que cada día genera más, y consideramos que desde los científicos, desde el punto de vista de la ciencia, sería importante aclarar algunos mitos y algunos errores y realzar o resaltar lo que son realmente las bases científicas y las verdades. Por ello, pensamos que el tema de los transgénicos, y no solamente los alimentos transgénicos, sino los transgénicos en general, podría ser un tema de interés para la sociedad, y por ello nos hemos atrevido a organizar esta jornada de ciencia con tapas aquí el 24 de julio. Y para presentar esta temática contamos con dos expertos en el mismo. Por una parte, a la profesora Amparo Estepa, es catedrática de Bioquímica y de Biología Molecular y subdirectora del Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y al profesor José Luis Micol, catedrático de Genética y director del Departamento de Biología Aplicada y miembro del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández. Ellos dos van a comentarnos acerca de esta temática. Van a disponer de un tiempo para hacer una presentación inicial y después, como es usual en esta jornada, yo invito a todo el público a que realice cuantas preguntas estime oportuno e intente satisfacer todas las curiosidades, porque es una jornada en la que no solamente hablan los científicos, sino en la que también tiene que hablar el público, y a todas aquellas dudas que tengan se las pueda resolver desde un punto de vista científico. Muchísimas gracias a todos por venir. He visto que la asistencia en esta jornada de ciencias con tapas ha superado con creces nuestras expectativas, lo cual, como director del Instituto de Biología Molecular y Celular, realmente me enorgullece, y veo que la aceptación de esta jornada va aumentando en las distintas sesiones, y eso realmente es un orgullo para el instituto que dirijo en la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias por la asistencia y cedo la palabra en primer lugar a la doctora Estepa para que haga su presentación acerca de la temática que hoy debatimos. Bueno, pues como ha dicho el profesor Antonio Ferrer, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí y por querer compartir este rato de su tiempo con ustedes en un tema tan interesante como son los transgénicos. Para mí esto es un experimento igual que para muchos otros que están aquí, porque reconozco que es la primera vez que participo en este tipo de jornadas. Entonces, bueno, pues no sabía muy bien cómo ni por dónde empezar o en qué nivel debería de moverme, y entonces, bueno, pues se me ocurrió que quizá lo primero que teníamos que hacer es preguntarnos, o que yo me preguntara o que dijera qué es un transgénico. Si esta pregunta a priori yo se la hiciera a cualquiera de mis alumnos, muchos de los cuales los veo por aquí, me da mucho miradillo, pues realmente la contestación que ellos me iban a dar sería la de que son organismos modificados genéticamente con un fin concreto. Obviamente esto puede decir mucho o puede no decir nada. Entonces, antes de empezar con qué es la información genética y qué es lo que se cambia o que se puede cambiar, a mí se me ha ocurrido hacer un ejemplo muy sencillo, a lo mejor incluso demasiado sencillo, para explicarles
¿Qué es esto de modificar la información? Porque en el fondo una modificación genética de un organismo no es más que modificar la información. Y para ello, como verán, he empezado pues con un pequeño cartel, como un anuncio, que es el que hemos utilizado en esta jornada, que pone Ciencia con tapas, y aquí hay un texto que transmite un mensaje. Y el mensaje es el que se traduce, que estamos todos aquí sentados y vamos a hablar de transgénicos. La verdad es que el cartel, si le llamamos así, pues es un poco soso, podríamos decir. Y hay otros tipos de carteles que son mucho más atractivos y más bonitos. Y por ejemplo, pues en este tenemos otro que es pues, bastante más visual, que lleva otra información, que es una información gráfica y que se refiere al dibujo. De manera que si yo les digo que modifiquen el primer cartel, pues cualquiera de ustedes con un ordenador cogería el primer cartel, lo cortaría con las herramientas del PowerPoint directamente, cogería el otro cartel, lo cortaría y luego empalmaría. Y convendrán conmigo que esto es un cartel modificado electrónicamente. Bueno, pues ¿qué ocurre con la información genética? Pues la información genética es información que llevamos todos y por lo tanto, pues en estos momentos podemos cambiarla y modificarla ligeramente para hacerlo. Así que vamos a hacer un cambio, ya han visto lo que es un cambio de información simplemente, y vamos a irnos al mundo de la genética. La información genética de todos nosotros está codificada en una molécula, una maravillosa molécula que todos conocemos con el nombre de DNA. Y esa molécula de DNA lleva una información que es básica para cada especie, es decir, todos los que estamos aquí, suponemos que pertenecemos a la especie Homo sapiens, llevamos una información común por la que todos pertenecemos a esa especie, pero al mismo tiempo en esta información, en esa molécula de DNA, tañimos nuestra información peculiar de cada uno de nosotros. De ahí que todos somos Homo sapiens, pero no nos parecemos. Pues esta molécula, que nadie se abra el brazo, que no está situada ahí, porque esta molécula está en el núcleo de las células, esta molécula lleva una información codificada también con un código, igual que las letras de nuestro alfabeto. Y ese código, que en realidad responde a moléculas, pues son solamente 4 letras. De manera que en la actualidad la biotecnología, el desarrollo científico ha podido permitir leer el mensaje que hay en esas moléculas. De manera que si ahora cogiéramos una molécula, como estoy acostumbrada a la clase, no tengo puntero, pues como que me siento incómoda, pero bueno, si cogiéramos esa molécula, cada una de esas partes de la hélice de AA tiene un mensaje, y ese mensaje son las letras que acompañan en general al texto. Eso es la información genética. Y esa información genética sirve pues para hacer una proteína que determine el color de nuestros ojos, probablemente que determine también cualquier enzima de nuestro metabolismo, o sea, un montón de funciones. Pues en el laboratorio, en las últimas décadas, se han generado herramientas, que es lo que constituye la biotecnología, que nos permiten cortar y empalmar esa información, pero solamente en pequeña extensión. Es decir, no podemos, eso de que podemos crear monstruos genéticos, esas cosas que se dicen, bueno, pues no es cierto. Pero lo que sí que podemos hacer es, dado un organismo, este que pongo como organismo A, si tiene una información que nos interese, pues coger, cortar, empalmar con las herramientas de la biotecnología y hacer un nuevo texto que lo expresa un organismo. Y esto es lo que sería una modificación genética de la información. Hay muchas más posibilidades, que no solamente consisten en traspasar información de un organismo a otro, sino que es modificar su propia información. Y esto es en lo que consiste lo que se conoce con el nombre de transgénico, que en realidad es modificación genética o de la información que contiene un organismo. Pregunta, ¿y esto para qué sirve? Pues sirve para muchas cosas, pero se ha creado una gran polémica acerca de qué es el transgénico, qué no es el transgénico y su uso que se va a hacer para ellos, pero muchos se sorprenderían de qué se puede hacer. Supongamos un caso concreto, y con esto voy a terminar mi presentación, porque yo creo que lo más importante es la discusión.
Supongamos que en este caso estamos tratando con un trozo de DNA humano. Pues incluso podemos coger y ponerlo en otro organismo, como es una bacteria, lo que tenemos ahí. De manera que habremos creado un organismo modificado genéticamente, que es una bacteria que va a expresar un gen humano. Así a priori no parece que sea muy interesante. Pero claro, si yo les digo que este gen es el de la insulina humana, que esta bacteria cuando crece, este organismo modificado genéticamente, hace la insulina humana que un 90% de los enfermos de diabetes inyectan diariamente, convendrán conmigo de que sí que la transgénesis, los organismos modificados genéticamente, son importantes. De todas las formas, y con esto yo abro mi debate y le cedo la palabra al profesor José Luis Micol, yo creo, como todo en ciencia, como todo en biotecnología, nada es bueno o es malo, depende del uso y de las aplicaciones que cada uno les demos. Muchas gracias. Quiero agradecer al profesor Ferrer Montiel esta oportunidad que me brinda de participar en esto que se llama Ciencia con tapas. Yo pongo la ciencia, la doctora Estepa también, pero a mí nadie me ha puesto una tapa de momento. No sé a ustedes. Me recordó ayer la doctora Estepa que tenía que hablar hoy a las 7. Tengo que reconocer que no lo había anotado en mi agenda, pero de que el azar y la necesidad son importantes en biología dará cuenta el hecho de que he coincidido en muchos de los asuntos que voy a tratar con la doctora Estepa e incluso en una imagen. Por tanto, para aquellos de los presentes que son alumnos nuestros, esto va a ser una clase de repasado, y para algunos otros que no conozco, va a ser una clase de repaso porque voy a repetir desde otro punto de vista, procuraré hacerlo con celeridad, lo que ha dicho la doctora Estepa. El título de mi intervención es una pregunta y no la voy a responder, lo adelanto. Quiero que la respondan ustedes. Tiene que ser eso que se llama el take home message. Tienen ustedes que irse a su casa con esta pregunta y respóndanla ustedes. Yo ni tengo turbante, ni bola de cristal, ni sé predecir el futuro, pero creo que esta es una pregunta interesante que ustedes deberían saber responder después de lo que van a oír hoy aquí. Preguntas que sí responderé son varias. Una, ¿qué son los genes y en dónde están? Ya ha respondido en parte la doctora Estepa, pero lo cierto es que saber qué son y en dónde están los genes es imprescindible para poder decir a continuación qué es un transgen, qué es un organismo transgénico. De esas cosas hablaré muy rápidamente, y lo que sí quisiera incidir es, y sí voy a responder a esta pregunta ya, ¿son los transgénicos necesarios para la investigación científica? La respuesta es sí. Están presentes los transgénicos en otros ámbitos, como el de la alimentación, pero no solo el de la alimentación. La respuesta es también. Y la tercera pregunta que podría hacer es la que está en el título, y no voy a responder porque espero que puedan ustedes responderla. Un gen es un segmento de ADN. Amparo Estepa dice DNA, yo y todos los periodistas españoles conmigo dicen ADN. Son dos maneras de llamar a la misma molécula. Una manera de definir un gen es esa que ven ahí, aunque quizá no ven desde la última fila. Un gen es un segmento de ADN que contiene información para la ejecución de una función biológica. Es un polímero lineal de nucleótidos de 4 tipos, A, C, G y T. Los que ya lo saben, ya lo saben. Los que no, imaginen un collar con cuentas de 4 colores distintos. Si ya tienen esa imagen, solo tienen la mitad de la imagen del ADN. Ahora tienen que coger otro collar, también de cuentas, también de 4 colores, y trenzarlo. La mayoría de las personas de sexo femenino de esta sala, salvo que lleven el pelo corto, saben hacer una trenza. Los demás saben qué es una trenza. Imagínense ustedes que abren 2 collares de cuenta y que los trenzan. Ya han construido una doble hélice, más o menos. Podríamos hablar de polímeros como trenes con vagones. Hay vagones de primera, vagones de turista. Son 2 tipos de monómeros en el polímero. Un cromosoma humano sería como un tren con muchos vagones. Si ya hemos dicho que es el ADN, que es un gen, un cromosoma humano no es más que una larga ristra de genes.
Saben ustedes lo que es una ristra de ajos, saben lo que es una ristra de morcillas, ya tienen una idea muy clara de lo que es un cromosoma. Es una larga ristra de genes. Hay cromosomas con pocos genes, el Y solo tiene 40, hay cromosomas con muchos genes, como el 1 tiene 2000. Estoy hablando de la especie humana, pero lo que digo en términos generales sirve para otras muchas especies. Un genoma es un conjunto de cromosomas y ya sabido todo esto puedo pasar a la siguiente pregunta. Ya sabemos qué son los genes y vamos a ver en dónde están. Los cuerpos de todos ustedes tienen muchísimas células. Según estimaciones recientes, unos 30 billones con B de Barcelona. Y además, como veo algún microbiólogo en la sala, y antes de que se me adelante, y muchas más bacterias, tenemos unos 100 billones de bacterias en el cuerpo, cada una de las cuales tiene su propio genoma, aunque no tiene cromosomas, con uno se conforman habitualmente. Y otras cosas que no merecen el nombre de cromosomas y por eso se les llama plásmidos. Esta imagen no me la he copiado de la profesora Estepa, ni ella de mí, simplemente hemos coincidido, y sirve para ilustrar la idea de que en el cuerpo de una persona de la especie humana hay muchas células, cada una de las cuales tiene 2 genomas, son 46 cromosomas, que un cromosoma es una molécula muy larga de ADN, tanto que todos los cromosomas unidos en una sola de nuestras células, en una sola de esos 30 billones de células, y estoy utilizando billón en el sentido español, no norteamericano de la palabra, suman 2 metros de ADN. Multipliquen ustedes 2 por 30 billones y ya saben cuántos metros de ADN arrastran. Esa es la razón por la cual se sienten tan cansados cuando acaba el día. Hay otras. Un símil que puede resultar útil para quien quiera saber qué es el ADN, qué es un genoma y para qué sirve, es concebirlo como un libro. Un genoma no es más que un manual de instrucciones. El genoma humano tiene 3.300 millones, ahora con M, de letras. La Biblia, por comparación, es mucho más corta, solo tiene 3,5 millones. Y el Quijote aún más corto, solo 2 millones. Es decir, hay muchísimas letras en cada una de sus células. Cada cromosoma es como un capítulo de un libro y cada gen como una página de un capítulo. Cada célula humana contiene 2 manuales, uno paterno y otro materno, y solo utiliza la información de la mitad de las páginas, de la mitad del paterno y de la mitad del materno. Cada célula está especializada en una función y por tanto solo tiene que leer aquella parte del manual que se necesita. Cada uno de esos 2 manuales tiene muchas erratas. Cada uno de esos 2 manuales tiene muchas mutaciones. Cada uno de nosotros ha heredado de sus padres 60 mutaciones con las cuales sus padres no nacieron. Y 6 de ellas son perjudiciales. ¿Qué es un transgen? Ya sabemos qué son los genes, dónde están, ahora podemos hablar de qué es un transgen. Un transgen es, de nuevo, un segmento de ADN que es transferido de un genoma a otro, que es tomado de un individuo de una especie y llevado a otro de otra especie. También es transgénico un organismo que incorpora un transgen procedente de otro individuo de la misma especie. Pero de los transgénicos de los que vamos a hablar aquí, de los transgénicos de los que se suele hablar en los medios de comunicación y los que interesan a la sociedad, son aquellos en los que se ha tomado un gen de un organismo y se ha transferido al genoma de otro muy distinto y distante. La mayoría de los organismos transgénicos son de este tipo y los transgénicos, he de decirlo con toda claridad, no son productos naturales, son totalmente artificiales. ¿Queda alguna duda? Bien, se obtienen mediante ingeniería genética. Aunque la naturaleza ha hecho ese experimento en muchas ocasiones. No ocurre todos los días, es cierto. No es algo frecuente que las especies distintas intercambien material genético. Pero ha ocurrido en algunos momentos históricos de la evolución del planeta Tierra. Todos los que delante de mí son estudiantes saben que sus células tienen mitocondrias. Algunos quizá no lo sepan, no son estudiantes, no tienen por qué tener una formación biológica, pero sí saben que los hidratos de carbono que ingieren son convertidos por alguna máquina extraña que hay dentro de nuestras células en otra cosa que se llama ATP. Hay muchos anuncios en televisión que tienen que ver con la nutrición, la cosmética y algunos otros asuntos en los que se habla del ATP, que es una unidad de energía. Las mitocondrias hacen esa transformación.
Hubo un momento en el que una célula eucariótica muy primitiva, nosotros somos eucariotas, absorbió a un organismo mucho más simple. Se formó una asociación que los biólogos llaman endosimbiosis y desde entonces hasta aquí. Alguno de ustedes sabrá lo que es una planta, tendrá alguna maceta, habrá comido productos vegetales y sabrá que las plantas tienen algo parecido a nuestras mitocondrias, tienen por supuesto mitocondrias, pero además tienen un orgánulo que tiene como función la captación de la energía solar, los cloroplastos. Ese fue otro fenómeno de transferencia horizontal, ese fue otro caso en el cual la evolución hizo un experimento parecido al que ahora hacen los ingenieros genéticos en el laboratorio. Ha habido otros muchos casos, casi siempre han tenido que ver con virus, y el análisis de las secuencias de nucleótidos de las especies que ahora existen en la Tierra permite afirmar categóricamente que en más de una ocasión ha habido transferencia de genes entre especies que no se podían reproducir entre sí. Los transgenes, ya lo he dicho antes, no son productos naturales, y he hecho énfasis en mi afirmación porque en este siglo XXI, en este país avanzado europeo en el que vivimos, natural suele considerarse sinónimo de saludable o beneficioso. De hecho, se suele decir que natural y ecológico son marcas comerciales, se venden de maravilla. ¿Quién no quiere algo rústico, natural, ecológico? Todas esas palabras tienen un significado definido y no tienen ninguna connotación negativa. Lo malo es que se venden como algo que tiene un valor absoluto. Yo siempre le digo a mis alumnos que yo llevo sobre mis narices, sobre mi nariz, una prótesis que me permite corregir un defecto que es mi miopía y que hubiera sido muy natural si yo hubiera sido un hombre del Paleolítico que no hubiera llegado a la edad que tengo porque un oso se me hubiera comido. Yo a ustedes, que tienen el tamaño de un oso, apenas les veo. Y estoy hablando de quienes están sentados en la primera fila. Esta prótesis artificial me ha salvado la vida y que el oso esté extinto, por cierto, en la península ibérica. La humanidad ha construido su historia en base a actividades y productos que no son naturales. Me refiero a cosas que sí les deben ser familiares, como la agricultura, la ganadería y la medicina. Esas actividades humanas inventadas hace más de 10.000 años, que se han perfeccionado a lo largo de nuestra historia, que son totalmente artificiales y que tienen como objetivos darnos una calidad de vida más alta y una vida más larga. Casi todo lo que comemos y bebemos, voy a hacerles una demostración, es artificial. Este es un producto natural, pero ha sido manipulado de muchas maneras artificiales que puede incluir incluso la irradiación o la adición de determinados elementos minerales para darle propiedades que no tenía de origen. Utilizamos herramientas, medicinas, cosméticos que no son naturales y lo hacemos a diario. Casi todos ustedes deben llevar un teléfono móvil encima. Casi ninguno de ustedes debe vivir en una cueva. Todos viven en una casa. Casi todos ustedes habrán venido en un vehículo de motor que tiene un motor de combustión. Todas esas son cosas artificiales, ¿verdad? Ninguna de ellas es mala. Mi mensaje es, lo natural no es bueno por el hecho de ser natural. No hay nada más natural que la muerte. Y lo artificial no es malo por el hecho de ser artificial. Son dos palabras que se utilizan en ocasiones como arma arrojadiza o con fines muy concretos, casi siempre comerciales. Los transgenes no son productos naturales, son productos de la ingeniería genética y por tanto ya estoy entrando en un territorio en el que me empiezo a apartar de la intervención de la doctora Estepa que me precedió. Tengo que definir la ingeniería genética. La definición que yo le doy a mis alumnos es esta. Es un conjunto de métodos para el estudio y la manipulación de los genes. Se diría que la Real Academia Española tiene una definición mucho más tendenciosa y neutra que la mía. Véanla. Según la Real Academia Española, la ingeniería genética es la tecnología de la manipulación y transferencia del ADN de unos organismos a otros, que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos útiles. Reconocerán que mi definición es mucho más neutra. La de la Real Academia Española, en la que no hay ni un solo científico, muy pocos científicos,
es mucho más parcial. Da por bueno que la ingeniería genética es buena. Yo no. Dos herramientas de la ingeniería genética, de las muchas más que contiene su amplísimo utillaje, son la transgenia, de la que venimos a hablar hoy aquí, y la secuenciación de ADN. Permítanme que utilice la segunda como ejemplo de lo que yo creo que va a pasar con la primera. La secuenciación de ADN ha tenido un avance imparable. A lo largo de las últimas 2 décadas ha ocurrido con la secuenciación de ADN y la ciencia que ha dado lugar, la genómica, algo que no se ha dado en ningún ámbito de la actividad humana. A muchos de ustedes les habrán dicho sus amigos informáticos que nada ha avanzado tanto como la informática y que la demostración de ello es que nada se ha abaratado tanto como la informática. Yo estoy en total desacuerdo y tengo un hijo que es ingeniero informático. El ordenador que yo quiero siempre cuesta lo mismo. Es cierto que cada año quiero un ordenador mejor, pero el que yo quiero ese año siempre cuesta lo mismo. A mí nadie me va a convencer del abaratamiento de la informática. Es cierto que se ha abaratado. En cuanto a la secuenciación de ADN, su historia se recorre en 2 diapositivas muy breves. El método de secuenciación de ADN de Sanger, que recibió, por cierto, el premio Nobel en 2 ocasiones, tanto en 1958 como en 1980, se publicó en 1977. El primer secuenciador automático de ADN, hasta entonces se secuenciaba a mano, y después también, porque eran extraordinariamente caros al principio, se comercializó 10 años después. La secuenciación del genoma humano se publicó en 2 artículos distintos en el año 2000, en 2 revistas diferentes. Cada una de las 2 iniciativas procedía de colectivos distintos. Uno de ellos fue una iniciativa pública de los gobiernos de varios países que se gastaron la friolera de 2.700 millones de dólares. La iniciativa privada de una empresa llamada Several Genomics costó mucho menos. Costó 300 millones de dólares. Es cierto que empezaron cuando la iniciativa pública iba en su 7º año y utilizando información de la que había obtenido la iniciativa pública. Unos años después, solo 7, el consejero delegado de esa empresa, que había secuenciado por primera vez el genoma humano por 300 millones de dólares, secuenció su propio genoma. Demostró que tenía un altísimo concepto de sí mismo por solo 70 millones de dólares. Lo malo es que ocurrió ese mismo año que se generó una nueva química de la secuenciación y un secuenciador de los que empezó a llamarse de segunda generación hizo lo mismo con el genoma de otra persona, James Watson, por solo $1 millón. El secuenciador que yo tengo en mi laboratorio es capaz de secuenciar el genoma humano por $1.000. También tengo uno de los otros, pero ya tiene 14 años. ¿Saben ustedes de alguna actividad humana que se haya abaratado 2.700.000 veces en 14 años? ¿Puede alguno de ustedes darme un ejemplo de algo que en solo 14 años cueste ahora 2.700.000 veces menos? ¿A que no? ¿Hay algún informático en la sala que pueda contradecirme? Me temo que tampoco. Lo que ha ocurrido con la secuenciación de ADN da una idea de a qué ritmo se mueve la ingeniería genética, qué fuerzas motrices tiene, y básicamente son el muchísimo dinero que la humanidad pone en vivir mejor y más, en comer mejor y tener más salud, tener una vida más larga con una calidad más alta. ¿Cómo de larga es la historia de los transgénicos? Pues es relativamente corta. El primer transgénico se crea en 1973. En 1972 se crea la primera molécula de ADN recombinante. Esa denominación ya ha pasado a la historia, se considera antigua, viejuna, creo que se dice ahora. Y básicamente lo que hizo este investigador fue unir 2 moléculas, 2 segmentos de ADN procedentes de 2 virus muy distintos. Un virus de un mono, el SV40, y un virus de una bacteria, Escherichia coli. Unió ADN de SV40, que produce cáncer en algunas especies de primates, y ADN de lambda, un fago, un virus de Escherichia coli. Solo un año después, 2 investigadores, uno de la Universidad de Stanford y otro de la Universidad de California en San Francisco, crearon el primer organismo transgénico. Entonces se decía bacteria recombinante.
Esa denominación también ha pasado a la historia, ya prácticamente nadie la usa. Pero ese fue el primer transgénico. Lo que hizo fue tomar un gen de resistencia a un antibiótico, para mis alumnos kanamicina, y se lo incorporó a una bacteria que no lo tenía. Con lo cual la bacteria, que ya tenía otras resistencias, añadió a ellas otra más. Polver recibió el Nobel en 1980 y Cohen y Boyer no lo han recibido, pero sí recibieron el Emerson MIT en 1996. Algún informático que hubiera en la sala diría: ese fue el premio que le dieron al que inventó el ratón del ordenador. Y yo añadiría: ese mismo premio, que solo son $500.000, también lo recibió quien inventó el teléfono inalámbrico, objeto que todos ustedes conocerán. Pasaré ahora a hablar de los transgénicos en dos ámbitos fundamentales. La primera pregunta que decía que iba a responder es: ¿son los transgénicos necesarios para la investigación científica? La respuesta es categóricamente sí. No les voy a decir cómo ni por qué. Como me gustan mucho los números, les voy a dar unos números. El estudio y la manipulación de los genes es imposible sin los transgenes. Y para ello, ¿por qué no buscar en una base de datos, como la base de datos pública, gratuita, más amplia, que contiene 23 millones de registros? Cada registro es una cita, es una referencia, es una breve nota que resume un artículo científico. Es decir, en esa base de datos hay información sobre 23 millones de artículos científicos. Si uno hace una búsqueda con las palabras transgénico o transgen, le salen casi 150.000. Es decir, ha habido 150.000 publicaciones en las que se habla de los transgénicos o los transgenes. Y no ha sido para hablar mal o bien de los transgénicos o de los transgenes, ha sido para recoger en un documento que ha sido sometido a juicio por la comunidad científica resultados que se han obtenido manipulando organismos por el procedimiento de obtener y transferir transgenes. Dicho con otras palabras, se ha hecho muchísima investigación con transgénicos y a fecha de hoy cualquiera de los científicos presentes estaría de acuerdo en que son una herramienta esencial para comprender el funcionamiento de los genes y que todo sugiere que va a seguir siendo así durante unos cuantos años. Responderé a otra pregunta. ¿Están presentes los transgénicos? Verán que ya no digo organismos transgénicos, digo transgénicos para abreviar, podría decir también, pero es mucho más largo, organismos modificados genéticamente. ¿Están presentes los transgénicos en el ámbito de la salud? La respuesta es sí, y a muchos niveles. Hablemos de nuevo de números acabados en el símbolo del dólar. Los 10 fármacos más vendidos en todo el mundo en 2013 totalizan unas ventas de más de 75.000 millones. En todo el planeta, solo 10 medicinas se han vendido por un valor global de 75 millones de dólares. Hay revistas que hacen estos análisis prácticamente todos los años y una de ellas recoge esa tabla en la que verán que tienen diferentes nombres. Quizá no lo vean ustedes, pero bueno, yo voy a leerles: Humira, Remicade, Rituxan, Leiden, Lantus, Avastin, Herceptin, Crestor, y estoy pronunciando deliberadamente en español cosas que no se pronuncian así, y que las compañías van desde GlaxoSmithKline hasta Roche, pasando por AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck, Roche, etc. En la lista de la derecha se les clasifica a esos fármacos en dos tipos. Pequeñas moléculas, son fruto de síntesis química, o biológicas. ¿Saben ustedes lo que la gran industria farmacéutica quiere decir cuando dice biológico? Quiere decir transgénico. Quiere decir que son fármacos de naturaleza peptídica, con aminoácidos, son pequeñas proteínas casi siempre, que se han obtenido en organismos vivos o en cultivos celulares, todos los cuales son transgénicos. Dicho con otras palabras, 7 de esos 10 fármacos más vendidos del mundo son transgénicos. No sé de ningún enfermo que los consuma que se haya quejado hasta ahora. Son fármacos que tienen que ver con el cáncer de mama, con el cáncer de útero, con la artritis reumatoide, muchos de ellos, con la reducción del nivel de colesterol. Es decir, uno de ellos tiene que ver con la diabetes. Es decir, son fármacos que se venden muchísimo, por supuesto, en los países del primer mundo.
Ejemplos de la presencia de transgénicos en el ámbito de la salud, con alguna pincelada en otros, les puedo poner y ya voy terminando. En primer lugar, ya lo he dicho, la producción de fármacos proteicos da muchísimos miles de millones de dólares y se basa fundamentalmente, por un lado, en la transgenia, por el otro, en la síntesis química. Pero hay más. Esa cabra tan graciosa que ven ustedes ahí es fruto no de la actividad que algunos pueden entender malvada de una gran empresa que solo persigue el lucro. Las empresas están para eso, para obtener beneficio, dar trabajo, mover esta sociedad, sino del gobierno de una nación que dice ser progresista, el de Brasil. Esa cabra es brasileña y se ha obtenido con dinero pagado por los que pagan impuestos, por los ciudadanos de Brasil. En concreto, esa cabra ha nacido para curar una enfermedad humana que suele ser mortal, la enfermedad de Gaucher. Quienes padecen esta enfermedad carecen de una proteína que es la glucocerebrosidasa humana y hay solo 3 empresas que producen esa proteína y la venden a un precio elevadísimo. Es una enfermedad rara. Tanto es así que solo hay 600 brasileños que la padecen. Pero el sistema público de salud brasileño se gasta al año 113 millones de dólares en mantenerlos vivos. Han preferido manipular genéticamente una cabra para que en su leche produzca una glucocerebrosidasa fácil de purificar. Imagino que algunos entenderán criticable esta iniciativa. A mí personalmente me parece muy bien. Sí les puedo decir que a las empresas que producen glucocerebrosidasa humana les ha parecido fatal. Otro ejemplo reciente de transgénicos relacionados con el mundo de la salud no afecta a una enfermedad rara, sino todo lo contrario. El dengue, como la malaria, es una enfermedad que tiene que ver con microorganismos, en algunos casos eucarióticos, protozoos, que afectan a amplísimas partes de la población de países tropicales y subtropicales. En el caso del dengue no estamos hablando de una enfermedad hereditaria, estamos hablando de una enfermedad contagiosa. El vector es un mosquito y el número de personas afectadas ronda los 100 millones al año. De esos 100 millones, las hospitalizaciones con el gasto asociado rondan el medio millón y el número de muertos supera ampliamente los 10.000. Una iniciativa transgénica para el control de la plaga del mosquito que transmite la enfermedad es generar una estirpe transgénica de mosquitos que una vez liberada tiene una descendencia que muere. Básicamente lo que se ha hecho es modificar el genoma del mosquito para que pueda sobrevivir solo si es cultivado en presencia de un antibiótico, la tetraciclina. Como en la naturaleza hay muy poca tetraciclina, si se liberan machos, no se liberan hembras, los machos transgénicos compiten con los naturales, con los silvestres, y su descendencia muere. Por ese procedimiento se reduce la población de mosquitos y se reduce la propagación de la enfermedad. Ejemplos de la presencia de transgénicos en el ámbito de la salud y otros, ya he dicho, la producción de fármacos proteicos, el control de plagas que acabo de mencionar, la humanización de animales para xenotrasplantes. No sé si sabrán que el cerdo se nos parece mucho y que algunos órganos del cerdo se utilizan para trasplantes y conlleva un rechazo inevitable. Se están generando cerdos transgénicos que generan un rechazo en los pacientes trasplantados después del xenotrasplante mucho menor. También, y esto ya roza la frivolidad, pero es una realidad que no les quiero ocultar, se han generado animales de compañía hipoalergénicos, concretamente perros y gatos que carecen de una glicoproteína que es el determinante, el causante fundamental de muchos casos de alergia a los perros y a los gatos. Mucho más frívolo es todavía que se hayan obtenido y comercializado peces fluorescentes. Eso que ven ahí es un anuncio de Glowfish, que encontrarán ustedes en internet si lo buscan, y son peces fluorescentes que además, por supuesto, son fluorescentes porque son transgénicos, contienen el gen de la proteína verde fluorescente en varias modalidades, con lo cual si el acuario tiene una determinada luz,
son de varios tipos. No creo que lo lean ustedes, pero se lo leo yo. El anunciante dice que tienen peces fluorescentes de los modelos rojo fuegos artificiales, verde eléctrico, destello naranja, azul cósmico y púrpura galáctico. En cuanto a, y con esto termino ya, la presencia en Europa de alimentos transgénicos o de productos vegetales que puedan utilizarse para obtener alimentos transgénicos, no se comercializa en Europa ningún producto vegetal enteramente transgénico. No es fácil, eso sí, establecer si la carne de producción europea o la carne de producción extranjera que importamos procede de animales que han sido alimentados con pienso transgénico. En Estados Unidos la mayor parte del maíz es transgénico y la mayor parte del maíz que se utiliza para alimentar las vacas es transgénico, igual que en Argentina. Me imagino que a algunos de ustedes les gustará la carne argentina. Es muy difícil trazar si han sido alimentadas con pienso transgénico o no, incluso las europeas. La producción de plantas transgénicas está limitada o prohibida en varios países europeos. En España está limitada, en otros países está totalmente prohibida. Y eso sí, en un número indeterminado de alimentos de uso común se usan harinas importadas obtenidas a partir de maíz o soja transgénicos. Muchos productos de bollería industrial pueden pertenecer a esta clase, muchos tipos de chocolate también. Sus fabricantes se resisten numantinamente al etiquetado y hay sectores de la sociedad que exigen que se etiquete. El problema es que para el etiquetado hay un umbral, es decir, determinadas sustancias que están en un producto comercializado por debajo de un umbral no se necesita con la normativa actual europea un etiquetado. Es cierto que hay sectores de la sociedad europea que están en contra de los transgénicos y es inevitable que el fabricante entienda que si su producto se etiqueta con la palabra transgénico, aunque vaya unido a 0,0001%, puede perder ventas y probablemente las perdería. En el ámbito de la alimentación tengo que decir que en Europa cada vez hay menos producción de vegetales transgénicos, pero en el resto del mundo no para de crecer. En Estados Unidos no para de crecer, en Argentina no para de crecer y especialmente en la India y en China el número de hectáreas destinadas al cultivo de vegetales transgénicos no para de crecer. Existen organizaciones y partidos políticos contrarios a los transgénicos. Podemos, por ejemplo, lo lleva en su programa, están en contra de los transgénicos. ¿Y qué ocurre en la comunidad científica? Pues, dicho asépticamente, la comunidad científica entiende mayoritariamente que los alimentos transgénicos son tan seguros como cualquier otro. El argumento suele ser que un organismo transgénico tiene una sola modificación, se le ha añadido un solo gen. Sin embargo, un mutante tiene muchísimos cambios. Como catedrático de genética me resulta sorprendente cuando lo descubrí, me quedé estupefacto, escarbé y es una realidad. Muchas de las especies vegetales que consideramos tradicionales, que forman parte de lo que llena las alacenas de los supermercados, tienen una variabilidad vegetal totalmente agotada. Por muchos cruzamientos que se hagan, no se generan novedades. De ahí que haya muchos investigadores dedicados a lo que se llama mejora genética tradicional, que entiendan que la manera de generar diversidad es mutagenizando, induciendo mutaciones, como esas 60 que a ustedes les han caído de su padre y de su madre, solo que inducidas mediante radiaciones. De hecho, eso es lo que va a salvar el cultivo del plátano en el mundo. La inmensa mayoría de esas cosas que llenan las alacenas de los supermercados están condenadas a muerte, porque la agricultura se basa en el monocultivo, en la sustitución de la enorme biodiversidad que tenía la naturaleza hasta que el hombre y la mujer decidieron reducirla, simplificarla a aquello que le interesaba, y el monocultivo conlleva la aparición de plagas específicas. Un hospital puede entenderse hasta cierto punto como un lugar en el que se hacen monocultivos bacterianos. Me imagino que ustedes saben que en los hospitales hay estirpes resistentes a antibióticos que no están fuera de los hospitales. Es un mal menor
¿Qué es lo que ocurre con las plagas de todo aquello que nos comemos? Pues que han surgido porque es inevitable. Si yo lleno un país de maíz, tendrán que propagarse los parásitos del maíz. Se extenderán. ¿Y qué ocurrirá? Que llegará un momento en que si utilizo un herbicida, mataré a la inmensa mayoría de la población de los parásitos, pero no a todos. Algunos escaparán porque son resistentes. Me imagino que ustedes saben lo que es un virus informático, volviendo a la informática. ¿Quién va más deprisa, los que generan virus o los que generan antivirus? Los de los virus, ¿no? Y cuando se genera un antivirus, rápidamente los que generan virus obtienen uno que es resistente a ese antivirus. Con los cultivos vegetales ocurre igual, con la resistencia a antibióticos también. La comunidad científica entiende que, salvo ese tipo de problemas que se dan en todo tipo de cultivos, los vegetales transgénicos son tan seguros como cualquier otro, pero hay algunos científicos, pocos, que están en contra de la producción y la comercialización de plantas transgénicas. Cuando se habla de alimentos transgénicos, casi siempre se está haciendo referencia a alimentos con un componente vegetal transgénico. Hay experimentos que han tenido como resultado animales más ricos en omega 3, por ejemplo, transgénicos. Son experimentos que no han llevado a un producto comercializable, por ahora. Por tanto, como sí ha habido muchos intentos de poner en nuestra mesa o en el establo de los animales que finalmente sacrificamos para comer su carne, productos vegetales de origen vegetal, casi siempre que se habla de esto se habla de plantas transgénicas. Ejemplos. Después, hay una bióloga molecular de plantas que es una buena científica, María Elena Álvarez Builla-Roces, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que sabe lo que es un transgen, que lo ha manejado en muchas ocasiones y que sin embargo se declara en contra de los transgénicos, de las plantas transgénicas. Ella no ha hecho ningún experimento que demuestre que las plantas transgénicas causen algún problema, pero su opinión es que debería prohibirse la comercialización y el cultivo. Hay un profesor del Salk Institute, que es un centro de máxima excelencia, que también se declara en contra de los productos transgénicos, de los alimentos transgénicos en particular. Nunca ha hecho un experimento que tenga que ver con los transgénicos, salvo en su laboratorio, donde se hace neurobiología. De hecho, es un notable contribuidor al tratamiento del Alzheimer. Pero no sabe lo que es no ha tocado jamás una planta transgénica, jamás ha hecho un estudio sobre plantas transgénicas. Y el más notable, el más trompeteado de los científicos que han hecho un estudio y han publicado sobre los transgénicos se llama Seralini, aparece en la imagen, y publicó un estudio en el que demostró que 10 ratones, 10, alimentados con maíz transgénico de Monsanto, un maíz que se denomina Roundup Ready, porque contiene un gen que le hace resistente a un herbicida que se llama Ready, y qué decir tiene que Monsanto vende el maíz Roundup Ready y el herbicida Ready. Con lo cual, uno puede tratar con ese herbicida los maizales, el maíz Roundup Ready es resistente, pero todas las malas hierbas desaparecen, al igual que desaparecería cualquier otro tipo de maíz. Pero es lo que hacen todos nuestros agricultores, menos los que se dedican a la agricultura mal llamada, en mi opinión, ecológica. Digo mal llamada porque yo creo que la agricultura, por definición, no es ecológica, y cuanto antes lo asumamos, mejor. Es decir, puede haber una agricultura que consuma menos recursos, menos pesticidas o ninguno. Pero ecológica, muy pocas de las actividades humanas son ecológicas, y lo serán mucho menos cuando seamos 10.000 millones. Si alguno de ustedes llega a verlo, acuérdense de lo que estoy diciendo ahora. Seralini publicó un estudio con 10 ratones alimentados con maíz Roundup Ready y lo publicó en una revista que se llama Food Chemistry and Toxicology. Las críticas le llovieron, entre otras cosas porque la primera pregunta que hacían algunos científicos es ¿y cuál fue la población de control? La segunda pregunta que hicieron fue ¿y por qué solo 10? Y la tercera fue ¿y cómo le han aceptado usted un artículo con solo 10 ratones y sin una población de control?
Y la respuesta fue que la revista reconoció que el procedimiento de evaluación no había sido lo suficientemente efectivo, que eso que se ha dado a llamar peer review, en este caso falló, y retiraron el artículo. El artículo está oficialmente retractado. Encontrarán ustedes en internet muchas opiniones, a mi parecer bien intencionadas, de personas que dicen que este notable investigador ha sido víctima de una conspiración urdida por Monsanto y algunas otras empresas que quieren acabar con su carrera. Y si quieren saber más sobre este tipo de cosas, yo tengo un blog al que llamo Genética Cotidiana, en el que la verdad es que hablo algo, pero muy poco, de transgénicos, pero sí hablo de otras muchas cosas que los genes hacen y que tal vez les pueda interesar. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a los dos ponentes y ahora es el turno de preguntas para el público. Hola, buenas tardes, doctor Micol. Quería hacerle una pregunta. Vamos a ver, a la hora de sacar un fármaco nuevo se hacen una serie de experimentos que duran muchos años antes de que ese fármaco salga a la venta, para asegurar la seguridad del fármaco. Si estamos hablando que todos los productos o gran mayoría de ellos llevan transgénicos, ¿se ha hecho de alguna manera algún estudio que demuestre por el principio de precaución que esos productos que van a estar a la venta son seguros para el consumidor? Yo no he dicho que lleven transgenes ni que lleven transgénicos. Lo que he dicho es que el procedimiento de producción es transgénico. Por poner un ejemplo de las imágenes que he utilizado, en la leche de esa cabra que ha generado el gobierno de Brasil no hay ningún transgen. Es el genoma de la cabra el que ha incorporado un transgen que se expresa en sus glándulas mamarias y produce una proteína que es idéntica a la que le falta a los enfermos de la enfermedad de Gaucher. De la misma manera, el fármaco, que cualquiera de esos 7 de 10 fármacos del listado de los más vendidos que he comentado, no contiene ningún transgen. Se ha obtenido en un sistema transgénico. Es bien cierto que esos fármacos han superado todos los ensayos preclínicos y clínicos requeridos. Es decir, la Food and Drug Administration de Estados Unidos es especialmente rigurosa. Y es raro que se cometa una torpeza, que siempre puede ocurrir, como ocurrió con la talidomida, por cierto. Es decir, siempre se emplea una población muy numerosa de personas, se hacen controles, no como los del estudio de Seralini, y habitualmente cuando un fármaco se pone en el mercado se cuenta con, si no con una garantía absoluta, porque la población humana es muy diversa, pero sí con una probabilidad muy elevada de que no cause daño alguno y que además contribuya a paliar los efectos de la enfermedad contra la cual está dirigida. Es decir, que esos fármacos son comercializados después de numerosísimos ensayos previos. Mi pregunta no era respecto a los fármacos, era que si ese es el tratamiento que se sigue con los fármacos, ¿por qué no se hace lo mismo con los alimentos que llevan transgénicos por el principio de precaución? Es decir, ¿se ha asegurado que eso no tiene ningún perjuicio para la población? La normativa sobre alimentos es muy distinta a la normativa sobre fármacos. Y lo que sí le puedo decir es que los controles que se ejercen sobre los alimentos transgénicos son mucho mayores que sobre cualquier otro. Por ejemplo, mucho mayores que sobre los así denominados alimentos ecológicos. En cualquier caso, lo que sí debo repetir es que en España, en Europa, no encontrará usted en ningún supermercado un alimento transgénico, sino por el contrario encontrará alimentos que son compuestos complejos, que tienen un porcentaje de una sustancia difícilmente trazable y que el propio fabricante no quiere que usted trace y que no están etiquetados. Es decir, quienes se dedican a esto, más que yo, a la química de la alimentación, le podrían explicar que
todo está lleno de conservantes, colorantes, emulsionantes, y la mayoría de los cuales llevan una E o otra letra y un guión, un número. Y con esa información usted no puede hacer nada. Tiene que suponer, y supone bien, que se ha comprobado que no son nocivos. Habitualmente se hacen experimentos con animales. También le tengo que decir que muchos de los alimentos que ahora consideramos normales no se sometieron a ningún ensayo clínico. Y de hecho, cuando los españoles trajeron el tabaco de América, nadie se preguntó si aquello era malo. Cuando se trajeron el tomate de América, nadie se preguntó si era malo. De todas formas, si me permite puntualizar una cosa, sí que le quiero decir, es que hay una normativa especial para los productos transgénicos, no para el alimento en sí, que lleva trazas de transgénico, y es que todos tienen que pasar una prueba que no se exige normalmente a ningún producto de agricultura, y es una prueba de alergias muy importante. Es decir, se puede crear una nueva variedad de fruta, de tomate, por lo que es la agricultura tradicional, y no están sometidas a pruebas de alergia, pero sí, y es muy rigurosa, para todo el maíz, la soja transgénica, porque de hecho, antes de que saliera a la venta, hubo un problema con un producto al que se le había incluido una proteína que venía de una nuez de Brasil o algo similar. Entonces hicieron pruebas, se descubrió que este producto daba unas alergias enormes, se retiró el producto de la venta, pero es que además supimos por primera vez que ese alergeno existía y que tendría que tener mucho cuidado con las personas que podían alimentarse de sangre. Así que esto específico solamente lo dice la normativa para los transgénicos, no para el resto de los animales, de los productos. Yo quería hacer una pregunta porque hemos hablado de transgénicos de plantas, en bacterias, en animales. ¿Cómo está el tema en humanos? Bueno, en humanos, yo no sé si me lo he saltado leyéndolo, pero hay una cosa que se llama terapia génica, que es una forma de transgenia como otra cualquiera. Es decir, la transgenia se puede utilizar directamente para curar. Los protocolos de terapia génica tienen que ver con enfermedades extraordinariamente raras, de las que en algunos casos se ha dicho que están más médicos ocupados de ella que enfermos la padecen, y que se curan por un procedimiento muy sencillo, que es el de transferir un gen sano a la persona que carece de él, porque en todas sus células ese gen no funciona. Esa persona ha nacido con un problema genético, ese gen que no funciona está presente en todas sus células, y si la enfermedad afecta fundamentalmente a un tejido, como puede ser la función del pulmón, puede, mediante inhalación, infectársele con un virus que contiene copias del alelo normal, del gen normal que no de una persona sana, y eso corrige en esas células que son infectadas por ese virus y que por tanto incorporan el gen normal, que no sustituye habitualmente al que no funciona, se incorpora en cualquier otro sitio del genoma, pero eso tiene unos efectos paliativos. E insisto, la terapia génica, por cierto, se puede hacer de otras maneras, pero básicamente el denominador común a todos los protocolos de terapia génica, que hay que reconocer que no han tenido mucho éxito y que no interesan demasiado a las grandes empresas farmacéuticas porque el número de afectados es muy bajo y los recursos humanos y materiales que se requieren muy altos, hasta ahora no ha tenido gran éxito, pero sí se ha logrado paliar los efectos de algunas enfermedades, mejorar la calidad de la vida de los afectados y alargar su vida. Otra cosa es, ya poniéndome el turbante y la bola de cristal, si se puede utilizar esa herramienta para hacer el mal. Evidentemente se puede. En concreto, la Agencia Internacional Antidopaje lleva ya 8 años esperando encontrarse con un caso de dopaje genético. Todavía no ha ocurrido, pero creen que es inminente. Creen que de la misma manera que hay deportistas sin escrúpulos y gobiernos de países sin escrúpulos que
que son capaces de poner en peligro la vida de una persona solo por conseguir unas medallas de oro, dándoles una serie de sustancias de dudosa efectividad o que pueden poner en peligro su vida, piensa en esa agencia internacional que con toda seguridad a corto plazo alguien se inyectará transgenes con el propósito de mejorar la función muscular. Y, de nuevo, es la misma herramienta. Es decir, la transgenia que algunos denostan sirve para generar la insulina, como ha dicho la doctora Estepa. Sirven para la terapia génica. Sirven para obtener cerdos humanizados cuyos órganos se puedan utilizar para un trasplante que cause menor rechazo. Sirven para que algunas organizaciones fundamenten su subsistencia en la idea de que eso es malo. Se puede utilizar con muchos fines. La humanidad es polimorfa y diversa gracias a sus mutaciones. Eso nos hace distintos, no necesariamente mejores, pero insisto, como puede usted ver, yo a mis alumnos siempre le digo que somos, como decía Carl Sagan, polvo de estrellas. En una estrella hay hidrógeno, helio y poco más, pero cuando envejece y muere, revienta liberando elementos más pesados, como los que tenemos aquí, son cofactores en algunas proteínas. Uno de esos elementos pesados es el hierro. Está en el núcleo del planeta. Con el hierro hacemos bisturíes. Con un bisturí, Jack el Destripador destripaba prostitutas en Londres. Con un bisturí, la vida de más de uno de los presentes se ha salvado o se salvará. El polvo de estrellas no es malo, el hierro tampoco. Los bisturíes son una herramienta que se puede utilizar con muy diferentes fines. Un Kalashnikov siempre se utiliza con un fin malo. Y también es un objeto metálico y de madera. Sí, tenía otra pregunta. Sí, es que si no se va a escuchar mucho. Mi pregunta es, con los transgénicos, por ejemplo en plantas transgénicas, muchas veces lo que hacen es introducir un gen de resistencia para plagas. Eso no puede llevar a una pérdida de diversidad, lo que en principio es algo bueno, puede transformarse en algo malo, de perder variedades. Tienen toda la razón, pero antes dije que la agricultura no es una actividad ecológica. El hombre y la mujer, la especie humana, empezaron a reducir la diversidad cuando inventaron la agricultura. Hubo una época en la que éramos cazadores-recolectores, deambulábamos por el boscaje, como suele decirse, buscando algo que comer, algo que llevarnos al buche. Cazábamos lo que pasaba por delante, comíamos los frutos del árbol más cercano, se agotaba ese árbol y buscaba otro. Hubo un momento en que la humanidad se hace sedentaria, y se hace sedentaria porque empieza a domesticar especies vegetales y animales. Por un lado, el pobre lobo se convierte en nuestro familiar perro, en nuestro mejor amigo, y empezamos a cultivar lo que nos comemos en el patio, en la parte de atrás de la ciudad. Ya no se hizo necesario ir buscando el alimento. A partir de ese momento, en el momento en que la humanidad deforesta 1 kilómetro cuadrado en el que hay varios cientos de especies para sembrar una sola, está reduciendo la biodiversidad. No es una actividad que implique los transgenes. Cuando en el Neolítico empezamos con esa revolución, no se sabía lo que era un gen. Es decir, que se empezó, la agricultura reduce la biodiversidad. El agricultor además reduce la biodiversidad por pura necesidad. Actualmente, en nuestra provincia, se está dando sucesión de cultivos porque los suelos se salinizan, llueve poco. Cuando llueve torrencialmente, la concentración salina que los riegos continuos van dejando en el suelo, porque las plantas son tontas y determinados iones los dejan fuera, lo que ocurre es que se lava, pero si no hay lluvias torrenciales, el suelo se va salinizando. Llega un momento en que un agricultor que ha sembrado algo durante 5 años, al sexto ya no lo puede sembrar, y entonces llega el brócoli. ¿Y después del brócoli qué? No lo sé, tendría que preguntarle a un agricultor. Pero imagínese usted que en una zona en la que hay 10 cultivos distintos, se va salinizando progresivamente el suelo. ¿Qué es lo que hacen los agricultores? Plantar lo que pueden plantar, que es aquella o aquellas especies que son resistentes a ese suelo que ellos mismos han generado y que esa salinización no la pueden evitar. Quiero decir con esto
que la reducción de la biodiversidad no tiene nada que ver con los transgénicos, tiene que ver con la propia agricultura y además tiene que ver con los gustos del consumidor. Habitualmente la agricultura se mueve en función de qué se vende y cuándo. En Estados Unidos se está poniendo de moda ahora que una comunidad de vecinos compre un suelo cercano al lugar en el que viven y le pague a unas personas para que cultiven allí lo que a ellos les interesa. Allí podía haber un bosque, les da igual. Quieren ser ecológicos, quieren que no haya una cadena de transporte de 30 kilómetros, no quieren que les traigan una lechuga de Minnesota, la quieren de allí. Pero si viven en Ohio no podrán plantar fresas. Están reduciendo la biodiversidad. Casi todas esas comunidades son antitransgénicas, por definición. Otro de los mitos, ya que era el título de la charla sobre los transgénicos, además de que reducen la biodiversidad, es que son potencialmente invasivos, que cualquier hectárea de cultivo transgénico invadirá al resto. Pues no sé por qué. O sea, de entrada, la inmensa mayoría de los cultivos que hacen los agricultores sobreviven con muchísima atención y rara vez son capaces de sobrevivir por sí solos. Si hablamos de la colza, o nos empeñamos en cultivar cierta especie que se sabe que es invasiva y que además nos interesa porque produce aceite que se puede destinar a biocombustible, uno obtiene lo que uno recoge lo que siembra. El hombre en más de una ocasión ha introducido especies en donde no debía, con resultados muy negativos. Lo que pasó con los conejos en Australia es conocido por todos y no eran transgénicos. Simplemente no hay determinados equilibrios que no se deben perturbar. Pero insisto, y recapitulando, hemos reducido la biodiversidad porque queríamos cultivar lo que nos interesaba, hemos domesticado especies y animales con el exclusivo propósito de comérnoslos o convertirlos en animales de compañía, y ahora no se le puede atribuir a la agricultura tradicional, a la agricultura que tiene que ver con los transgénicos, algo que es una propiedad esencial de toda la agricultura, incluida la ecológica. Cuando un agricultor ecológico, utilizando las técnicas de la agricultura ecológica, que me parecen tan respetables como cualquier otra, cultiva las especies que quiere en su huerto, está reduciendo la biodiversidad. Si allí hubiera un bosque, habría muchísimas más especies, no se podría comer ninguna de ellas. No he visto a ningún agricultor ecológico comiéndose una piña, ni a un agricultor tradicional, ni yo me la comería. Además, también te voy a decir otra cosa para que veas, por ejemplo, una de estas variedades más polémicas, que es este maíz BT que lleva un gen de un bacillus, que lo que hace es que los insectos no se posen en estas plantas y, bueno, pues, por lo tanto, que se dice que está disminuyendo, bueno, pues todo lo que es la población de insectos, mariposas y tal. Bueno, pues he de decirte que tradicionalmente esa bacteria se utilizaba, se cultivaba, se echaba normalmente a los cultivos como algo para evitar que vinieran los insectos y vinieran las plagas. Es decir, si te pones a pensar, a lo mejor no hay mucha diferencia entre echar una bacteria biogenizada o que tiene una sustancia biogenizada o que tiene esa sustancia, o que la misma planta lo produzca, que no esté. Y sin embargo, en este caso sí estás hablando de disminuir la biodiversidad en medio de las plantas con los insectos y en el otro caso. Entonces, bueno, pues ahí es que los límites son muy cercanos. Siempre se han hecho cosas, tanto en ganadería como en agricultura, para disminuir la biodiversidad, y estamos todos aquí. O sea que, bueno, yo pienso que siempre hay que hacerlo pues con la ética, la rigurosidad que merece todo este tipo de cosas. Y a mí ahora mismo me gusta que es una pregunta que, al hilo de lo que estáis hablando, ¿cómo de caro es hacer un transgen, por ejemplo? Poniéndome en el caso de hablar de síntesis, comparando un fármaco que sea sintético con un transgen, con una herramienta utilizando un transgen, ¿cómo sería de barato o nos influiría ese abaratamiento en nuestra vida? Vamos a ver, esa pregunta tiene muchos matices. Obtener un transgen en un laboratorio es muy barato. Comercializar un producto transgénico es extraordinariamente caro, salvo en el ámbito de la salud. E incluso en el ámbito de la salud es muy caro. ¿Por qué? Pues
Se dijo de Monsanto en su día que iba a dejar de investigar en transgénicos porque lo que le costaba generar un producto transgénico era el 5% de lo que le costaba comercializar. El restante 95% eran campañas legales y de opinión y hacer lobbies. Porque hay un mar de fondo que es el rechazo que algunas organizaciones alientan. La pregunta es si esas organizaciones, cuando hacen afirmaciones sobre la maldad intrínseca de los transgénicos, las hacen con fundamento. Recapitulo. De nuevo, hacer un transgénico es muy barato, ponerlo en el mercado no tanto. A veces... No, ¿qué? Una pregunta. Hola, buenas. Quería saber si realmente los transgénicos se sabe si tienen las mismas propiedades y para la alimentación del humano. O sea, tú te tomas un tomate y hoy en día transgénico, todos son iguales, no saben a nada. ¿Realmente si lo tomamos y nos alimentamos, nos alimenta igual? ¿O tienen menos proteínas, vitaminas, todo se ha perdido cantidades? ¿O no se sabe? Bueno, por definición, yo lo que quiero decirles es que cuando se hace un alimento, y nos estamos refiriendo a un vegetal o que se va a comer una planta transgénica, lo que suele es darle ganancia de la función, no pérdida. Entonces a lo mejor se le hace resistente al terreno, a la salinidad, al frío, pero en ningún momento se supone que eso le va a quitar ninguna de sus propiedades. Otra cosa son adelantar los cultivos, adelantar los tiempos de recolección, guardar en cámaras que maduren en cámaras, pero eso le pasa igual a un producto que sea transgénico o que no lo sea. O sea, que tiene sabor, todos no saben a nada, transgénico. Tomas uno y... Pero si quiere que le diga, tampoco saben a nada la mayoría de los productos que supone que no son transgénicos, pero repito, yo creo que... Hombre, no me digas eso porque yo como un tomate de mucha miel de los agricultores y no puedes ni comparar con el resto. O sea, no me digas que son lo mismo que lo que compro. Yo lo que le estoy diciendo, yo lo que le estoy diciendo es que usted el tomate de mucha miel casi lo coge de la mata. Y el tomate, de otro, se ha cogido verde, ha madurado durante días y semanas, se ha sido transportado y entonces, pues claro, lógicamente no sabe igual. Un momento. Yo no creo que usted haya probado ningún tomate transgénico porque no conozco a nadie que lo haya probado. Es decir, no hay tomates transgénicos en el mercado español. Ninguno. Están prohibidos. Es decir, solamente se ha comercializado, y no en España, en Estados Unidos, un tomate transgénico que era el Flavor Savor, que solo tenía una propiedad distinta de los tomates normales, que era que tardaba mucho más en pudrirse. Y por tanto, al que lo comercializaba le venía muy bien, porque si el cliente no lo compraba, tardaba mucho más en tener que tirarlo. Otra cosa distinta es que ahora hay muchas variedades de tomates en el mercado. Insisto, ninguna es transgénica. Yo también soy aficionado a los tomates de mucha miel. De hecho, un colega nuestro en la universidad ha modificado genéticamente tomates por el procedimiento tradicional. Lo que ha hecho es introducirle mediante cruzamientos, como hacían nuestros abuelos en el Neolítico, genes de resistencia a virus. Pues yo tengo una discusión con él porque él dice que son iguales de bueno que los de mucha miel de toda la vida, que no son resistentes a virus, y yo le digo que no, que los otros, los tradicionales, son mejores. Pero ¿qué pasa con el tomate de mucha miel? Que en cuanto llega el virus, el agricultor se queda sin tomate. Se va uno al monte a 100 kilómetros de mucha miel, primera cosecha magnífica, al año siguiente no hay tomate de mucha miel. Y ese es el empeño. Se parece mucho en cualquier caso, pero insisto, eso se llama introgresión genética. Es el mismo procedimiento que se ha empleado siempre. No es un procedimiento transgénico y no hay tomates transgénicos. Otra cosa son los tomates industriales, evidentemente. Si usted compra un tomate de mucha miel en mucha miel, eso que en mucha miel dicen, y yo no entiendo muy bien, del terreno, y yo les pregunto, ¿y esto del terreno qué? ¿Del terreno, hombre, del terreno? ¿Qué va a ser? Del terreno. Y yo digo, lo definido no debe entrar en la definición. No es lo mismo eso que una cadena produzca tomates en Almería y aunque Alicante esté relativamente cerca de Almería, los mande a su centro de producción en Madrid, los mantenga en una cámara, los ponga muy bonitos en una caja perfectamente ordenados y le lleguen a usted 2 semanas después. Evidentemente será mejor el de mucha miel recién recogido,
Pero, insisto, ni el uno ni el otro son transgénicos, ¿eh? No, pero mira, yo no tengo ni idea si son transgénicos o qué son. Pero dime que esto, la fruta, todos los tomates, todos son iguales y no saben a nada. Hace un año sabía. ¿Eso qué es? Explícamelo, por favor. No, eso es sencillo, y es que lo que hacen es guiarse por los gustos del consumidor y por los costes de producción. En muchas ocasiones al productor es mucho más cómodo seleccionar un tipo de fruto que es muy parecido en tamaño para simplemente meterlo en cajas con más comodidad. Y hay muchos consumidores que no son como usted, que se guían por el sabor y no por el aspecto, y quieren una manzana preciosa y les da igual que no se vaya. Hay muchos consumidores así, ¿eh? Se lo aseguro. ¿Por qué cree usted que en la puerta de Mercadona hay tantas verdulerías y vendedores de productos vegetales? ¿Por qué cree usted que Mercadona se ha dado cuenta de que falla en la parte vegetal? Porque tiene una cadena de producción muy larga. Sin embargo, los que venden los productos del terreno lo traen de 2 kilómetros. Pero insisto, eso no tiene nada que ver con el tema de la discusión. No es transgénico, son simplemente tendencias, modas. Hola, yo tengo una pregunta. Has dicho que en Estados Unidos es donde están empezando a producir alimentos transgénicos. No, empezando a producir no. Donde están permitidos. Bueno, permitidos. Digamos que la legislación es mucho más liberal y que lo que sí está permitido es la producción de plantas transgénicas que en su inmensa mayoría se utilizan para pienso, para alimentar ganado, casi siempre vacuno. Pero para alimentación humana no. Ya he dicho, he puesto un ejemplo que fue el Flavor Saver. Lo autorizaron y simplemente no se vendió. Es decir, la Food and Drug Administration, que es el equivalente de eso, sería una mezcla de nuestro Ministerio de Sanidad y Consumo, lo autorizó y simplemente la gente no lo quiso comprar. Porque, aunque duraba más que la alacena del supermercado, sabía peor. O sea que entonces estudios no hay de las consecuencias que pueda tener una planta transgénica en la alimentación. Estudios hay en animales experimentales. Pero de consumo humano no. Consumo humano no, porque no hay productos que sean 100% transgénicos que estén en el mercado. O sea, no hay nada. O sea, no hay ni una sola empresa que haya comercializado un producto transgénico que haya sido consumido por mucha gente. Por ejemplo, ahora mismo en un centro de investigación británico, en el John Innes Center, con colaboración de algunos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Valencia, se ha generado un tomate púrpura. Me imagino que habrá usted oído hablar de los antioxidantes, esas cosas tan de moda y que nos van a hacer vivir 200 años. Buena parte de todo eso es camelo, pero buena parte de todo eso es verdad. Lo que le ocurre al tomate púrpura es que tiene muchísima antocianina. La investigación se ha hecho en Inglaterra. El zumo de ese tomate se va a producir en Canadá. En Europa está prohibida su producción. ¿Qué ocurrirá? No sé, todos los ensayos hechos con animales experimentales revelan que no hay absolutamente ningún riesgo. Se han hecho pruebas de alergenicidad, tampoco hay ningún riesgo. ¿Quién nos puso en contacto con la paella? El primer experimento tuvo que ser masivo, probablemente no. Tuvo que haber varias generaciones de españoles que comieron por primera vez paella. No pasa nada, que sepamos. El maíz sustituyó en algunos países del centro y de Sudamérica a una sustancia, a un cereal tóxico que causaba enfermedades y se consumía en grandes cantidades. Ya, pero no se puede hacer el planteamiento así. No. Ahora, cuando nosotros se introduce algo en el mercado, tiene que haber unos estudios que avalen que no tengan consecuencias. Antiguamente se hacía de otra manera, ahora no se puede hacer así. Lo que estoy intentando decirle es que en la historia de la humanidad se han hecho experimentos y que ya no se hacen. Y que no se puede decir que una población humana ha estado expuesta a un producto 100% transgénico porque no se ha comercializado ninguno. Pero que tenga algo de transgénico, sí. ¿Sabes por qué? Mire, pregúntele a Nestlé, que no le dirá que muchos de sus chocolates tienen algún componente transgénico.
no es alimentación, pero sáquese usted un billete de 5 euros del bolsillo y lo que lleva es algodón transgénico, no se come. Hay animales de compañía transgénicos, muchos productos de bollería industrial, muchas galletas llevan componentes transgénicos, siempre están por debajo del 1%. Es decir, algo que sea 100% transgénico, el experimento del tomate de Flavor Savor se comprobó que no tenía ningún riesgo, se comercializó y no se vendió. No ha habido prácticamente ningún otro caso. Pero en todos los casos se han hecho pruebas previas. Me imagino que las pruebas incluyen catas con personas que prueban y les preguntan qué saben, pero no se habrá hecho el seguimiento. Con un fármaco se pueden utilizar diferentes concentraciones, se puede comprobar si es nocivo o no, pero con un alimento es mucho más difícil. Lo único que se puede demostrar con un alimento es que no es tóxico a corto plazo. Ahora lo que sí que parece ser que sí que va a salir al mercado, está aprobado por la FDA, lo que pasa es que no sé si se comercializará o no, es un salmón transgénico que lleva ya mucho tiempo, está aprobado. Y lo que ha pasado en algunos alimentos también, que yo creo que ha generado un poco de confusión creyendo los que son transgénicos, es que en la última década sí que es verdad que se han aprobado 4 o 5 vacunas DNA, entre ellas para un salmón en Canadá. Ese caso es un caso un poco peculiar porque sería una transgénesis transitoria en la que se produce una inmunización para frenar que se infecten con un virus y es transitorio. Y entonces, claro, ahí está la discusión de si es un transgénico o no es transgénico, y eso, por ejemplo, está autorizado en Canadá. Y uno puede ir perfectamente a un supermercado de Estados Unidos, porque yo lo he ido, y pone salmón procedente de Canadá, que está vacunado con esta vacuna, que es una vacuna DNA, es decir, se mete un transgen que se expresa transitoriamente, expresa una proteína y eso hace que sea luego inmune a lo que es una infección con un determinado virus. Pero eso ocurre durante un tiempo nada más. Entonces, si eso solo es un transgénico, si en Canadá y por extensión en Estados Unidos se están comiendo peces transgénicos, yo sinceramente diría que no, como tal, no. Entonces creo que son este tipo de cosas las que llevan también a la confusión, porque eso realmente, ya le digo, es simplemente una expresión transitoria de una proteína que no es transgénica y el animal no es transgénico. En relación a las cautelas necesarias y convenientes, hay que decir que cualquier producto transgénico relacionado con la alimentación tarda mucho más en llegar al mercado que cualquier otro que no tenga que ver con la transgénica. La industria alimentaria está continuamente generando novedades, nuevos sabores, nuevos colores, y eso va al mercado. Sin embargo, el salmón transgénico, que lo es porque tiene un gen de la hormona del crecimiento disparado, que hace que sea mucho más grande en menos tiempo, se generó hace muchísimo tiempo. Y es ahora cuando se autoriza su comercialización en algún país. Y de todas formas también hay que tener otra cosa, que nosotros mismos estamos haciendo transgénesis todos los días. Es decir, lo de envejecer el queso con moho, pues el moho tiene genoma. Y sin embargo no lo comemos. La cerveza, las levaduras. No se lo tomen al pie de la letra. La transferencia horizontal de la que hablé no va a ocurrir. No va a ocurrir, pero me refiero... Si ocurriese, el ejemplo de la paella, la paella tiene muchísimos genes distintos. Desde el arroz hasta el garrafón, cualquier cosa tiene genes. El garrafón tiene un montón de genes, por cierto. No cabe esperar que esos genes atraviesen la pared de su tubo digestivo y se les incorporen a ustedes. Eso no ocurre. Es rarísimo. Ya he dicho que la terapia génica recurre a virus. Sin esa herramienta, la transferencia de genes, además virus modificados, son herramientas muy especiales. Bueno, quería que me aclaraseis una cosa con respecto a los agricultores que utilizan semillas transgénicas de distintas empresas. ¿Es cierto que cada año tienen que comprar las semillas otra vez? ¿Y por qué? ¿Y qué opinión tenéis al respecto? En algunos casos sí, porque se han hecho, nos dicen que con doble es un arma de doble filo, ¿no? Porque se han hecho semillas
que no puedan tener, dijéramos, descendencia. De manera que entonces con eso estaríamos evitando que esos cultivos que suponen tan malísimos se extendieran, se repartieran, se multiplicaran esas plantas e invadieran el mundo, todos los campos. Pero también es verdad que eso supone que estar un poco, dijéramos, dependiente de las compañías, porque tienes que comprar 2 años la semilla nueva. Entonces, bueno, pues es un equilibrio entre por qué se ha hecho eso o qué es lo que vende. Pero sí, en algunos casos, con algunas variedades, es verdad que hay que comprar las semillas todos los años. Yo tengo una visión ligeramente distinta de la doctora Estepa. Yo creo que cuando se habla de la tecnología Terminator, que tiene muchas connotaciones cinematográficas, llegan a todo el mundo, y de la obligada compra de semillas todos los años, se está deformando la realidad. En efecto, lo que le interesa a la empresa productora de semillas es que la semilla produzca una planta anual y no vuelva a reproducirse. Pero es que también le interesa eso al agricultor. En España hay centenares de empresas de semillas. En el mundo hay centenares de empresas que producen semillas. ¿Por qué? Porque el agricultor quiere tener semillas garantizadas. Y la inmensa mayoría de las semillas que venden esas empresas no son transgénicas. Hay 2 principios elementales del mercado de semillas. Uno, que el agricultor, si compra una semilla magnífica, puede producir muchas plantas, algunas de las cuales producirán semillas que le puedan servir para el año siguiente. En la inmensa mayoría de los casos, eso dependerá de la naturaleza de la propia planta, de que haya llovido mucho o poco, de que el año en definitiva haya sido bueno o malo. El agricultor quiere que el año que viene la calidad de las semillas sea la misma que el anterior. Así nacen las empresas de semillas. ¿Qué es lo que le interesa a la empresa de semillas? Que el agricultor le compre todos los años. Por tanto, las empresas de semillas venden semillas que garantizan una producción magnífica en la primera generación, nunca en la siguiente. Y además, el segundo hecho es que hay un fenómeno que se llama vigor híbrido, cuyas bases moleculares se desconocen en lo fundamental. Hay muchas empresas de semillas que han descubierto que cruzando 2 variedades de una determinada planta que tiene una parte comestible, el fruto, la hoja, la semilla, se genera una primera generación de semillas magníficas. Pero cuando esa planta se autofecunda, las semillas que produce esa planta no valen absolutamente nada. Se requiere de nuevo un cruzamiento entre variedades diferentes. Por tanto, los productores de transgénicos hacen lo mismo que los productores de semillas han venido haciendo durante varias décadas. La producción industrial de semillas se basa en que le interesa al agricultor tener semillas de igual calidad todos los años y que el productor de semillas dispone de una tecnología que no tiene el agricultor. Por tanto, el agricultor prefiere pagar por semilla garantizada cada año a arriesgarse a tener en un año dado una cosecha espantosamente mala. Porque esas semillas el productor las vende garantizadas. No dice, no, lo que vaya a pasar depende de ti. Las garantiza. ¿Qué es lo que ocurre? Hay mucha gente que acusa a Monsanto y a otras empresas de hacer eso y obligar con la tecnología Terminator a comprar semillas transgénicas todos los años. Y muchos agricultores lo oyen y se ríen, porque eso lo vienen haciendo los agricultores mucho antes de que se inventaran los transgénicos. De todas formas, lo que sí que yo estoy totalmente a favor, porque además están garantizadas, los cultivos van a salir bien y yo creo que son económicamente más rentables. Sí que hay que reconocer que yo creo que en estos momentos la producción del 70% de la semilla transgénica está en manos de 3, 4 o 5 multinacionales. Pero también es verdad que muchos de los productos que tomamos, la Coca-Cola o otros, están en manos de multinacionales, con lo cual no me parece una situación ligeramente o mucho más espantosa de cualquier otra cosa que comercialice la multinacional. Yo quisiera hacer más bien una reflexión, porque siempre que hay alguna mesa redonda o alguna conferencia sobre transgénicos se termina inevitablemente siempre discutiendo acerca de la seguridad o no de los alimentos transgénicos. Y yo creo que la respuesta a eso nos lo van a dar los países que tienen menos, o sea, que son menos ricos que nosotros. Desgraciadamente ellos son los que nos van a dar la respuesta, o gracias a ellos, porque por ejemplo fundaciones como la de Bill y Melinda Gates están invirtiendo muchísimo dinero para investigación en alimentos transgénicos,
para modificar alimentos precisamente para los países que son más subdesarrollados o bueno, que tienen menos recursos económicos. Y esos países no se van a poner a pensar si son necesarios, si son seguros o no. Directamente en el momento en que los tengan en sus manos los van a poner en el mercado, porque es más importante que la gente coma a que tengan alergia, la gente o que sufra alguna alergia. De modo que la respuesta si son seguros o no nos lo van a dar cuando todas esas poblaciones tengan acceso a los transgénicos. Y yo estoy convencida de que van a ser más seguros que muchos de los alimentos que consideramos tradicionales. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta en referencia al comentario que has hecho de que no hay todavía ninguna variedad 100% transgénica que se comercialice para uso humano. ¿Es el caso del arroz dorado? ¿No es transgénico el arroz dorado? Sí. Pero no se comercializa todavía. Ese es un caso que yo considero dramático, en el sentido de que, para quien no lo sepa, lo que ocurre es que hay zonas del sur de Asia en las cuales hay una insuficiencia vitamínica, que es concretamente la vitamina A, por la alimentación muy poco diversa, basada fundamentalmente en el arroz que se tiene en esas zonas extremadamente pobres. Se le ocurrió en un momento dado a unos investigadores europeos que la ruta biosintética de la provitamina A, que es el betacaroteno, que es la sustancia que le da color a la zanahoria, por ejemplo, podía reconstruirse íntegramente en el arroz. Al arroz le faltaban, no sé si son 3 o 4 enzimas, por tanto había que incorporar 4 genes al arroz y se generó por ese procedimiento el arroz dorado. Estos investigadores en ningún momento tuvieron un ánimo de lucro, dijeron desde el principio que su propósito era poner en el dominio público, ahora se diría open access, hacer de dominio público el arroz dorado, y de inmediato empezaron a recibir críticas, que si eran submarinos de grandes empresas, que qué intenciones ocultas tenían, que lo que querían era mostrar la cara amable de los transgénicos y que luego vendría Monsanto con el palo. Lo cierto es que se han enfrentado a numerosísimas batallas legales y hay grupos ecologistas que en los países, Pakistán, la India, Bangladesh, en los cuales querían que, dado que su cultura está basada en el arroz, cultivaran un arroz que tiene vitamina A y que por tanto podía paliar muertes y sobre todo centenares de miles de casos de ceguera infantil e irreversible, no se ha podido todavía poner en circulación. De hecho, en ese caso la palabra no es comercializar, lo quieren regalar. O sea, no quieren que haya patente. La primera crítica, de hecho, fue que producía muy poco betacaroteno, pero han generado después variedades mejoradas. Y creo que con poco más de 200 gramos de arroz al día, no es que vayan a estar muy bien nutridos, pero el déficit alimentario que padecen, el déficit en vitamina A, estaría corregido. Yo creo que habría que recordar a algunos ecologistas que esa historia no es un honor, precisamente. No deberían estar orgullosos. Sin embargo, como la bandera que se enarbola es todo lo transgénico es malo, yo en algunas ocasiones, pocas, he participado en mesas redondas con ecologistas, siempre he reconocido que son personas con buena voluntad, pero siempre les he dicho que no entiendo el doble rasero. De hecho, casi siempre le pregunto a algún ecologista que participa en la mesa redonda conmigo: ¿es usted ecologista o tiene ¿es usted diabético o tiene algún familiar diabético? Y dice, claro, digo, ¿qué hace? Pues se inyecta insulina y sabe que la insulina es un producto transgénico. Y hace años me decían, pues no, ahora me dicen, pues claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se estaba comentando hace un momento, que cuando la cosa es seria, cuando no podemos decidir, evidentemente llevamos un camino diferente. Si una persona tiene que decidir entre morir o ver su diabetes paliada simplemente por una inyección, no se pregunta si ese producto es transgénico. Sin embargo, si tiene que elegir entre dos productos vegetales, uno de los cuales puede ser más bonito, pero tiene una etiqueta que equivale a una calavera con 2 tibias, evidentemente eso no lo elegirá. Eso está claro. Por supuesto que sí.
Pero ¿qué ocurriría si la persona que tuviera que elegir entre los dos tomates fuera un etíope en medio de una hambruna? Cogería los dos y se comería los dos y no se preocuparía de eso. Y además le importaría un comino la biodiversidad. Querría sobrevivir. Es decir, se ha dicho en muchas ocasiones que el ecologismo es un capricho de niño rico. Yo no sé si suscribo esa frase literalmente. Yo quisiera que el planeta que hereden mis hijos sea un planeta en el que tengamos más respeto por el medio, en el que no sigan desapareciendo especies, en el que se haga un uso racional de la energía. Nada sugiere que vaya a ser así, pero de la misma manera que hay concepciones políticas, siempre hay grupos políticos que están a favor del aborto y en contra de la pena de muerte, o a favor de la pena de muerte y en contra del aborto. Pues hay grupos que han entendido que el motivo de su vida es estar en contra de una serie de cosas, y los transgénicos es una de ellas. Yo francamente no lo entiendo. No hay ningún fundamento científico de que los transgénicos, por el hecho de serlo, sean malos. Habría que plantearse el caso uno por uno. Porque a fin de cuentas un transgénico es algo a lo cual uno le ha introducido un gen concreto. Pensar que todos los transgénicos son iguales es una ingenuidad. Pensar que todos van a tener los mismos inconvenientes o las mismas ventajas es una ingenuidad. Atribuirles propiedades que son propiedades de la agricultura tradicional es un error totalmente deliberado, que sin embargo llega a la cabeza de mucha gente. La tecnología Terminator, a la gente le dice, qué maldad. Yo creo que Monsanto no es santo, no vamos a engañar. Monsanto es una empresa y por el hecho de serlo tiene un ánimo de lucro definido, pero lo que no se puede es atribuirle algo que no hacen, porque lo hacen todos. Cuando una empresa produce una sustancia que se vende porque contribuye a paliar los efectos de la quimioterapia, lo hace con ánimo de lucro. Claro que sí, pero nadie critica a esa empresa. Cuando una empresa comercializa en un momento dado una virus contra la gripe y el gobierno de una nación como el nuestro compra millones de unidades que luego tiene que tirar porque es una falsa alarma, esa empresa ha obtenido un beneficio. Nadie les ha criticado. Es que hay una serie de pautas de conducta en nuestra sociedad que algunos critican en unos, pero no en otros. Eso me parece muy poco empático. Y uno de los objetivos de la ciencia, uno de los objetivos de todas las actividades humanas debería ser no solo que los que vivimos en países ricos vivamos más y mejor, sino paliar la enfermedad que más mata, que no es el cáncer, es el hambre. El cáncer es la enfermedad junto con los problemas cardiovasculares que más matan en el mundo en el que esta actividad es posible, en el mundo en que tenemos objetos como este, y plural, y que aunque con un poco de ruido de fondo podemos hacer ciencia con tapas. Pero ya les gustaría a muchos de la otra parte del mundo, no la ciencia, las tapas, para poder comer algo al día. Y ese debería ser un objetivo de la ciencia. Y la transgenia ayudará, igual que cualquier otra cosa. La agricultura ecológica no podrá resolver ese problema. ¿Por qué? Porque necesariamente, por definición, se tiene que hacer a pequeña escala. Por ejemplo, la Fundación Bill and Melinda Gates, que acaba de mencionar, también es objeto de innumerables críticas, porque uno de los proyectos que ha financiado es mejorar algunos productos vegetales tradicionales de algunos países africanos, la yuca, por ejemplo, que son extraordinariamente pobres en determinados elementos. Y se ha modificado genéticamente para que los conocemos. Pero los grupos ecologistas ya están allí en contra de esa iniciativa, que yo creo que es una iniciativa loable. De hecho, prácticamente todo lo que hace esa fundación es loable. Su objetivo es resolver, tiene como objetivo fundamental intentar resolver el problema de las grandes enfermedades y el hambre en el tercer mundo. Estados Unidos no parece que lo preocupe mucho, o España. De todas formas, yo lo que sí que creo es que en esas posturas tan radicales, lo que no entiendo es cómo se puede ir frente a lo que es el conocimiento y el avance científico, que es en realidad el que nos hace mejorar y generar bienestar social, bienestar que tenemos. Entonces, bueno, yo creo que la modificación genética de organismos debe de controlarse, los organismos genéticamente modificados deben de cultivarse, a lo mejor en determinadas zonas, debe de estar todo controlado, pero como está cualquier otro de los procesos industriales que sirven para la alimentación o que sirven para la fabricación de medicamentos,
pero no podemos de esa manera decir no vamos a tomar insulina porque es transgénica, no vamos a avanzar en otros aspectos como por ejemplo todos los ratones que se utilizan en los laboratorios y que están ayudando mucho en la lucha contra el cáncer y en la prueba de muchos fármacos, todos son transgénicos, los animales transgénicos, de manera que también tienen su uso muy importante en el desarrollo de medicamentos, no solamente en la alimentación. Y obviamente lo que no podemos es radicalmente decir no, todo lo transgénico es malo, vamos a parar la ciencia, vamos a parar el avance con el conocimiento y el desarrollo, porque los transgénicos por definición son malos. Creo que ese es el extremo. Podemos hacer un experimento para terminar, creo yo, de participación. Y van ustedes a responderme a dos preguntas. No les voy a preguntar lo que puse en el título de mi charla, porque creo que eso debe ser fruto de su reflexión, pero en relación a la seguridad alimentaria y hasta qué punto damos por bueno todo lo que nos venden en los supermercados, les quisiera hacer una pregunta. Levanten la mano todos aquellos de ustedes que hayan consumido alguna vez café descafeinado. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se descafeína el café? Se llama cloruro de metileno, lo que emplea. ¿Les ha gustado? ¿A que no les suena bien? Busquen, cuando compren café descafeinado, si el fabricante oculta cómo lo hace. Que yo sepa, solo Nespresso dice expresamente que no utiliza cloruro de metileno. Los demás no dicen nada. Y les añado, el procedimiento barato para descafeinar café es cloruro de metileno. Hay una alternativa que algunos ya han ideado. Se la imaginan, ¿verdad? Un café transgénico que carece de cafeína. Existe. Hay grandes esperanzas puestas en él, pero probablemente el obtentor de ese tipo de café no verá beneficio alguno, quizá a sus hijos o sus nietos, porque hay una oposición social. La gente prefiere el cloruro de metileno o vivir en la ignorancia. Eso es más cómodo, normalmente. ¿Alguna pregunta más? La segunda es si sabía cómo se descafeinaba. ¿Alguna curiosidad más? ¿Alguna pregunta más? Si no es así, vamos a dar por concluida esta sesión de Ciencia con Tapas, agradeciendo a nuestros dos ponentes, la doctora Estepa y al doctor Micol, por sus presentaciones, por haber contestado, espero que todas las dudas que se han planteado y por dejarnos una reflexión sobre la mesa, y es sobre la pregunta que planteaba el profesor Micol y sobre lo que aquí ha surgido. Si realmente tras esta jornada con tapas pensamos lo mismo que pensábamos cuando veníamos acerca de los transgénicos. Como bien se ha dicho, la transgénesis no es mala, lo que es malo es posiblemente el uso de la misma. Entonces, yo creo que es un mensaje que nos llevamos a casa y creo que han contestado a esos mitos y han ratificado esas verdades que había acerca de este tema. Y durante la sesión ha surgido otro tema, que es el tema de la ciencia y la publicidad, de los productos, lo que se nos esconde y lo que no se nos dice de los productos que tenemos en nuestros supermercados y que son la base de nuestra alimentación y que posiblemente haya cierto grado de manipulación. Por lo tanto, ya les invito o les anticipo que intentaremos organizar una próxima jornada de Ciencias con Tapas en donde tengamos como eje central este tema. El tema que ya hemos tenido una experiencia en la universidad, donde tuvimos una jornada de divulgación, en donde hubo una presentación acerca de esta temática que nos pareció muy interesante y que lo que vamos a hacer es trasladarla a la jornada con tapas para poderla también, que ustedes participen en lo mismo y tengan un mejor conocimiento de los productos que consumimos, sobre todo mirando a las etiquetas de lo que se nos dice, de lo que no se nos dice, de lo que se pretende que hacen los alimentos y de lo que no se pretende. Hoy hemos tenido, yo creo que una interesantísima jornada. Yo agradezco también a todos ustedes que hayan venido a esta jornada de Ciencia con Tapas y les aseguro que el Instituto de Biología Molecular y Celular continuará
programando estas sesiones, y la próxima, plantéensela, que será o a finales de septiembre o a mediados de octubre. Más o menos por esa fecha, con anticipación suficiente, ya haremos la divulgación de la próxima jornada de Ciencia con Tapas. Muchísimas gracias a todos por haber venido.